Nuestro Señor Jesucristo prometió venir por segunda vez. Vendré otra vez. Dijo así a sus discípulos y también a usted y a mí nos recuerda esto. Vendré otra vez, dijo nuestro Señor Jesucristo. Si así no fuera, yo lo hubiera dicho. Jesús prometió retornar a este planeta por segunda vez. ¿Usted lo cree? ¿Usted vive teniendo esta esperanza? Si el Señor regresara ahora mismo, ¿usted está convencido que se iría con Él? ¿Qué cuentas le irías a dar? A finales del capítulo 16 de Mateo, los versículos que antes mencioné, 27 y 28 del capítulo 16, el Señor nos dice estas palabras: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Le invito a que oremos. En el nombre de Jesucristo, Padre, nos acercamos a ti a través de esta oración, y en ese nombre glorioso, no hay otro nombre dado a nosotros los hombres en la cual podamos ser salvos. Así lo dice tu palabra. Y en ese nombre nos acercamos a ti, Padre Santo, convencido que nos escuchas, no porque venimos en nuestros méritos, sino en los méritos de Jesucristo, para pedirte tu iluminación, Señor. Cuando disponemos a estudiar tu palabra, cada rincón de nuestras vidas, tú traigas luz en esta mañana, Señor. Muchísima luz. De tal manera, Señor, que las áreas de nuestras vidas que necesitan ser corregidas, así sea. Y seamos santificados, porque tú has dicho que a través de tu palabra somos santificados, corregidos, reprendidos, consolados, fortalecidos. Tú conoces la necesidad de cada oyente. Te pedimos que así ministres en sus vidas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Veamos algunas consideraciones de estos dos versículos. Versículos 27 y 28 de Mateo 16. Una de las consideraciones, la número 1, es que Jesús anuncia que Él viene por segunda vez en gloria. Ahí lo leemos, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre. El Señor, repito, ha prometido retornar a este planeta, pero en gloria. En su primera venida se despojó de su gloria, y ahora promete en su segunda venida venir a hacerse presente en gloria. Las Escrituras, voy a leer otro texto que nos habla respecto a su primera venida. Me refiero a Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó.
Esta palabra que Reina Valera tradujo despojó, hay volúmenes completos en la teología de los estudiosos para discutir esa palabra. Es profunda, muy profunda, pero tiene mucho que ver con que Jesús se despojó de su gloria para venir en su primera venida y tomó la forma de un siervo y se hizo semejante a nosotros, seres humanos, y no solamente eso, sino que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Una gloria que él tuvo antes de que el mundo fuese, orando al Padre Celestial en el Evangelio de Juan, capítulo 17, si usted me puede acompañar, vamos a ese texto, capítulo 17 de el Evangelio de Juan. El Señor hace una oración considerada la oración más larga registrada en la Biblia de Jesús. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Note lo que dice, lo que le dice al Padre: glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Con esa gloria va a regresar en su segunda venida. Regresamos al texto de Mateo 16. Una de los aspectos que consideramos de la segunda venida del Señor es que vendrá en gloria. También encontramos en ese versículo 27 que Él anuncia su retorno o su segunda venida acompañado de sus santos ángeles, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. En el mundo espiritual, ese mundo invisible a nuestros ojos físicos, existen dos tipos de ángeles: los ángeles rebeldes, los ángeles caídos, que son los mismos a los que me refiero como rebeldes, o ángeles de la oscuridad, ángeles de Satanás, y los ángeles santos. Y aquí, por supuesto, Jesús vendrá con los ángeles santos. La primera venida no encontramos que Jesús vino acompañado de un ejército de ángeles santos, pero sí aparecieron ángeles para anunciar su primera venida. Se le apareció a José en sueños y se le apareció a María. A ella sí no fue en sueños. Se le aparecieron a unos pastores que estaban en el campo, pero no que acompañaron como un ejército a Jesús en su primera venida. Ahora Él anuncia que su segunda venida va a ser así, acompañado con un gran ejército de ángeles. Apocalipsis menciona esta población, el número de esta población como millones de millones. Esa es la cantidad de ángeles santos. Tienen cuya característica de estas criaturas es que no pecan. No pecan. No como nosotros, como usted y yo, que todos los días, aunque no querramos, pecamos. Y todos los días podemos experimentar
lo que es el perdón. Ellos no. Ellos no conocen el perdón. Obedecen voluntariamente a Dios. Están al servicio del Señor, al servicio de Jesucristo. Es importante, voy a hacer una acotación acá. La Biblia describe que los ángeles están también al servicio de nosotros como cristianos. De acuerdo a Hebreos, creo que es 1:14, no recuerdo. Voy a ir a él. 1:14. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ellos están para ministrarnos a nosotros, para guardarnos, pero no para recibir órdenes de nosotros. Estemos claros de eso. Los ángeles no reciben órdenes de ser humano alguno, reciben órdenes del Señor, pero no de seres humanos. Estemos claros de eso, hermano. Ustedes saben que hay predicadores que están diciendo que ellos le dan órdenes a sus ángeles y sus ángeles le obedecen. Incluso parece ridículo. Uno de estos falsos predicadores menciona que le dio órdenes para que le arreglaran sus maletas para ir de viaje. Y cuando regresó al hotel, sus maletas estaban arregladas. Eso es antibíblico. Los ángeles no están a ese servicio. Para recibir órdenes de seres humanos, algunos no, sino de parte del Señor. Son criaturas muy poderosas. La Biblia dice que uno de estos ángeles, va a atar a Satanás por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años y lo arrojó. ¿A dónde lo arrojó? ¿Qué dice allí? Al abismo, no al infierno, al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Quién lo ata? Dice que un ángel. La Biblia describe que el Satanás es muy poderoso, pero este ángel tiene que haber sido mucho más poderoso, porque ata a Satanás y lo encierra en el abismo por 1000 años. Son criaturas muy poderosas, los ángeles. En Apocalipsis 18 aparece otro ángel. Después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. ¿Se da cuenta cómo lo describe? Como una criatura poderosa, tan poderosa que esa gloria que trae alumbra la tierra. En Apocalipsis aparecen muchísimos ángeles poderosos. Por ejemplo, en el capítulo 10, vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego.
Tenía en su mano un librito abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Y así seguimos revisando y vamos a encontrar numerosos criaturas de estas que la Biblia llama ángeles, muy, pero muy poderosos. Y cuando Jesús venga en su segunda venida, no es uno el que le va a acompañar. Son millones de criaturas de estas, altamente poderosas, mucho más poderoso que la fuerza humana. Capítulo 14 de Apocalipsis, leemos otro de estas criaturas. Versículo 6. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Repito, hay numerosas referencias que describen a estas criaturas como seres altamente poderosos, con muchas funciones. Hay ángeles que tienen cuya función es controlar los vientos, incluso detener los vientos. Otros de ellos cuidar las aguas, otros de ellos hacer guerra. Hay ángeles que son guerreros, hay ángeles que son correos, hay ángeles que son guardianes. Regresamos a Mateo 16. Porque el Hijo del Hombre, versículo 27, vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Otro aspecto que describe Jesús de su segunda venida es que va a haber recompensa. Cuando Él venga, habrá recompensa. Y esa doctrina la desarrolla Pablo y la llama el tribunal de Cristo. Así lo llama. En el tribunal de Cristo se va a desarrollar un juicio solo para cristianos, solo para personas que son salvas mediante los méritos de Jesucristo y que de alguna manera pusimos nuestra confianza en esa obra redentora que se dio en la cruz del Calvario. Y a eso se refiere acá. Habrá recompensa, pero una recompensa para los cristianos. Usted y yo tenemos que comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Qué cuenta le vas a dar? ¿Qué cuentas le vas a dar por tu familia? ¿Por tu esposa? ¿Por tu marido? ¿Por tus hijos? Incluso por los talentos que Dios te dio. Hay áreas o habilidades que usted y yo tenemos. ¿Qué cuenta le vamos a dar por eso? ¿Qué estamos haciendo con eso? Por los negocios que el Señor ha puesto en nuestras manos. Por el tiempo, hermano, el tiempo. El Señor le ha dado a usted y a mí 24 horas, no más, ni menos. Y muchas veces decimos: no me alcanza el tiempo. ¿Sabe que por eso tenemos que dar cuenta? Por la administración del tiempo. Y el Señor dice que cuando Él venga, va a dar recompensa. Un cuarto aspecto que encontramos en estos versículos, versículo 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Aquí el Señor hace una promesa.
Y él está diciendo a sus discípulos, tenía allí a los 12 y le dijo a ellos, le dijo, algunos de ustedes no van a morir hasta que me vean en mi segunda venida. ¿Qué pasó entonces? ¿Será que el Señor mintió? Porque ya ellos murieron. Todavía estamos esperando su segunda venida. El domingo pasado decíamos que el capítulo 17 es una escena donde el Señor hace como un adelanto de su segunda venida a esa gente que le hizo la promesa. Y lo conocemos como la transfiguración. El tema de hoy es la segunda parte de lo que desarrollamos el domingo pasado. Antesala de la segunda venida de Cristo. Voy a hacer un repaso de esa antesala. Al menos encontramos 3 características de esa antesala de la segunda venida de Cristo. La primera de ellas es la manifestación gloriosa de Jesús. Entramos en el capítulo 17 de Mateo. Aquí encontramos 4 aspectos donde Jesús muestra su gloria estando con sus discípulos. Vamos a leer. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Él dijo, algunos de ustedes, ahí están esos algunos de ustedes, estos 3. Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Hasta ese versículo, el Señor le muestra su gloria a 3 discípulos. La misma gloria que le va a acompañar en su segunda venida. En este escenario, el Señor hace un anticipo de su segunda venida. Hay algunas características. Una de ellas es la transformación física de Jesús. Su rostro se hace brillante como el sol. Indudablemente esto le causó un gran susto a los discípulos. Ellos estaban asustados por las palabras que Jesús les dice posteriormente. Así le sucedió a Moisés, ¿recuerdan? Cuando Moisés subió al monte Sinaí, estuvo 40 días y 40 noches arriba en el monte. Y Dios le entregó las tablas de la ley, los 10 mandamientos. Cuando Moisés desciende, se encuentra que la nación había estado adorando un becerro de oro. ¿Y qué hace Moisés con las tablas? Las parte, se enoja, se enfurece. Y hay algunos escenarios allí. Muchas personas mueren y sube de nuevo por 40 días y 40 noches más. Y recibe de nuevo las tablas. Y en esta segunda ocasión, cuando Moisés desciende del monte Sinaí, él no se había dado cuenta que su rostro brillaba y causó mucho miedo en los hebreos. Similar se dio aquí con Jesús. Dice Lucas narra este mismo relato de Mateo, pero Lucas agrega algo que no agrega Mateo. Lucas 9, 28 y 29 dice que Jesús subió al monte a orar. Estaba orando y mientras oraba, su rostro se hizo brillante y su ropa también.
Pero Jesús tenía una estrecha comunión con el Padre Celestial, al igual que Moisés. Esos rostros brillantes, no solamente una experiencia de Jesús y de Moisés. Salmos 34 habla de rostros brillantes en sus santos, pero viene producto de una comunión con el Padre Celestial. Otra característica que encontramos acá de esa gloria de Cristo, que es la misma que lo va a acompañar en su segunda venida, es que, ¿se acuerdan los versículos 3 y 4? Recibió el testimonio de dos grandes santos de la antigüedad, Moisés y Elías. Los discípulos lo veían, ahí está Moisés y Elías. Estos dos grandes santos de la antigüedad representaban la ley y los profetas, que constantemente el Nuevo Testamento los menciona así. Moisés representa la ley y Elías representa los profetas. Moisés y los profetas constantemente dan testimonio que Jesús es el Mesías, que Jesús es Dios hecho carne. Y aquí encontramos nuevamente estos dos santos de la antigüedad dando testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Los versículos 5 y 6 encontramos la presencia gloriosa del Padre Celestial en una nube. Esa nube cubrió también a los discípulos. Una nube brillante. La Biblia la menciona como la Shekinah. La Shekinah es una nube brillante. No es una nube común. No es la nube como las que vemos en el cielo, en este primer cielo. Es una nube que representa la presencia gloriosa del Padre Celestial. Es esa nube que dirigió al pueblo de Israel en el desierto como una columna. De día le daba sombra y de noche los iluminaba. ¿La recuerdan ustedes? Es esa misma nube que posó en el tabernáculo. Es esa misma nube que llenó el primer templo, el templo de Salomón, y no dejaba que nadie ministrara. Los sacerdotes no podían ministrar porque ella llenó el templo. Es la misma nube que llamó a Isaías al ministerio profético. Isaías capítulo 6. Es la misma nube en la que nuestro Señor Jesucristo vendrá. ¿Nos dice así las Escrituras? Que vendrá en las nubes, pero vendrá en las nubes de la Shekinah, una nube brillante, una nube que representa la presencia gloriosa del Padre. También encontramos en este versículo 5 otro aspecto glorioso, la voz del Padre, que le dice al mismo Hijo, Jesús, pero también da testimonio a los que estaban allí. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. Apocalipsis describe esa voz del Padre como una voz muy poderosa. La describe como trompeta. La describe como estruendo de muchas aguas. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 12, le habla a Jesús esa voz, pero la escucha una multitud que hay allí y sienten miedo. Vamos a revisarlo rapidito. Juan, capítulo 12. Juan, capítulo 12. Si usted no la encuentra, escuche.
Escuche, si de pronto no lo encuentra. Juan 12, 27. Ahora está turbada mi alma, está hablando Jesús. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica a tu Hijo. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Una voz potente, una voz gloriosa. El Señor sigue hablando hoy. Dice las Escrituras, Hebreos, especialmente Hebreos, dice que en la antigüedad habló de distintas maneras, por los profetas, pero hoy habla por el Hijo, a través de Jesucristo. Usted y yo tenemos la palabra profética más segura y nos conviene estar confiados en ella, las Sagradas Escrituras. Él sigue hablando por allí. La segunda característica, regresando a Mateo 17, versículo 7, vamos a leer. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo, levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo, no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Yo me imagino que los discípulos tenían un gran entusiasmo, unas ganas de salir corriendo y decirle a los otros 9 discípulos lo que había sucedido. Y tal vez a otras personas. Pero el Señor se los prohibió. Dijo, no cuenten esto, sino hasta que cuando el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Esta característica la llamo una diversidad rica de la escena, porque hay muchos elementos aquí. En la escena está presente una rica complejidad o diversidad que todas están relacionadas con la segunda venida de Cristo. En esta escena encontramos a un Cristo glorificado. Su rostro brilla como el sol, su ropa brilla. Al lado de él los santos más grandes del Antiguo Testamento, que representan todas las escrituras del Antiguo Testamento. Además de eso, la Shekinah presente. Y la voz del Padre. ¿Qué más? Cristo glorificado en esta escena. Además encontramos la compañía de los santos Moisés y Elías. Ellos no solamente representan la ley y los profetas. Moisés representa a todos los que han muerto en Cristo antes de su segunda venida. Moisés representa eso. Y Elías representa a todos los que estén vivos al momento en que Cristo venga en su segunda venida. Eso representan estos dos personajes. Y eso lo encontramos en las doctrinas del Nuevo Testamento. Por ejemplo, le invito a que vaya conmigo a 1 Tesalonicenses. Capítulo 4, versículo 13. Los tesalonicenses, algunos estaban desconsolados por los parientes o hermanos en Cristo que habían fallecido. Y le hicieron preguntas a Pablo y él escribe esta carta. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, es decir, los muertos en Cristo, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza.
Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Ahí está hablando de los dos tipos de personas, de cristianos en el momento que Cristo venga en su segunda venida. Los que estén en la tumba y los que estemos vivos. Para el momento que se dé. Los que están representados en Moisés y los que están representados en Elías. Hay un largo capítulo en 1 Corintios, el capítulo 15, que también recoge estos dos aspectos. Habla de la resurrección y habla de los que en ese momento estemos vivos y Cristo se dé, cómo nuestros cuerpos van a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos. Porque nosotros con este cuerpo que ha sido diseñado para el planeta Tierra no podemos ir al cielo con este cuerpo. Los que estemos vivos en ese momento, el cuerpo va a sufrir un cambio. El capítulo 15 de 1 Corintios lo explica. Habla de las carnes de un pez y dice ahí hay carnes así, hay cuerpos así, cuerpos físicos y cada uno ha sido diseñado para un ambiente distinto. El cuerpo de un pez ha sido diseñado para estar en el agua. El cuerpo de un ser humano está diseñado para estar en la tierra. Pero así también hay cuerpos que están diseñados para estar en el cielo. A él lo explica allí. Y nuestros cuerpos en estos momentos no están diseñados para estar en el cielo. En el momento que Cristo venga, va a suceder un cambio de los que están en la tumba y de los que estemos vivos en nuestros cuerpos. 1 Corintios capítulo 15 lo explica. Vaya a ese capítulo, es largo, tiene 58 versículos, pero vale la pena digerirlo, estudiarlo, revisarlo. En esta escena también encontramos, vamos a Mateo 17, en esa rica diversidad de la escena que nos habla de la segunda venida de Cristo, o apunta a la segunda venida de Cristo, encontramos la presencia de tres apóstoles, Pedro, Jacobo y Juan. Ellos representan al Israel redimido. Pero el texto nos muestra también que al pie de la montaña había una multitud. Estos representan a las naciones. Ahí está en esa escena un anticipo de la segunda venida de Cristo. Hay aún más detalle. Jesús está parado en el monte. Los teólogos discuten qué monte era. Algunos dicen era el monte Tabor, otros dicen era el monte Hermón. No sabemos cuál monte era porque el Espíritu Santo no nos dio ese detalle. Lo importante es que Jesús estaba de pie en un monte. Y las profecías del Antiguo Testamento dice que cuando Cristo venga, Él va a colocar sus pies sobre un monte. Y el monte se va a dividir y se va a formar un gran valle. Y aquí encontramos a Jesús de pies en un monte. Está en Zacarías, capítulo 14. Voy a leerlo. Zacarías 14, versículo 4. Y se afirmará y sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Son detalles que encontramos en esta escena de Mateo 17
como un anticipo, una antesala de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo 7, estoy en Mateo 17, que Jesús se acerca después que deja de manifestar su gloria. Él se le acerca a los discípulos, los toca y les dice: levántense, no estén asustados, no tengan miedo. ¿Sabe qué observo aquí? Una acción pastoral de Jesús. Y cuando Él venga en su segunda venida, hermanos, va a haber un pastoreo directo de Jesús, no a través de humanos. Tal vez ahora pastorea la vida de la iglesia a través de humanos, de pastores humanos, pero Él lo hará de forma directa. Lo dice Apocalipsis 7. Vamos allá. Apocalipsis 7. Versículo 17. Ese capítulo de Apocalipsis 7, a la altura de este capítulo se da el arrebatamiento de la iglesia. Vamos a leer desde el versículo 9. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. ¿Por qué aparece de pronto en el cielo una multitud? Así. Hermanos, ahí se dio el arrebatamiento. En ese momento se dio el arrebatamiento. Y ahí continúa describiendo. Vamos al 17. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Allí encontramos ese pastoreo directo de nuestro Señor Jesucristo. Una tercera característica, regresando a Mateo 17, versículo 10, dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? ¿Qué pregunta? ¿Por qué los discípulos hicieron esta pregunta? ¿Vieron a Elías? La semana pasada decíamos, ¿cómo sabían ellos que era Elías? Si no tenían un retrato de Elías, ¿verdad? ¿Cómo sabían que era Moisés? Por un conocimiento espiritual. Dios da un conocimiento espiritual en nosotros. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ver que ese es Adán. Y vamos a ver, ese es Eva. Y aquel es Pedro y aquel es Pablo. No porque lo hayamos visto, sino que el Señor nos da un conocimiento espiritual para determinar quién es quién. Bueno, después que ven a Elías, hacen esta pregunta: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Eso era un conocimiento popular, se conocía, se manejaba en el pueblo que Elías debía venir primero. ¿Por qué lo decían los escribas? Ellos decían: Elías viene primero que el Mesías. Ellos lo hacían, hermanos, para poner en duda el mesiasgo de Jesús. Porque todavía no se ha aparecido Elías, entonces tú no eres el Mesías. Por eso a Jesús, habían personas que decían que Jesús era Elías. ¿Se acuerdan? Cuando él le pregunta a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Qué opinan de mí? Y ellos le dicen: están diciendo que tú eres Elías. Y otros dicen que tú eres alguno de los profetas que han resucitado de la antigüedad. Los escribas habían distorsionado la profecía de Zacarías y la hicieron difícil de entender, porque los escribas estaban diciendo que cuando Elías apareciera, iba a aparecer como un poderoso reformador, que iba a hacer milagros,
que lo que estaba desordenado Él lo iba a convertir en orden, que donde había muchísimo pecado, Él iba a sacar allí la santidad. Ellos estaban diciendo esto. Ellos estaban planteando medias verdades. Algunas cosas eran verdad, pero otras no eran verdad. ¿Sabe que eso es muy peligroso? Las medias verdades. Cuando escuchamos temas de la Biblia y decimos, eso es verdad, pero hay algunas que no son verdad. Entonces eso es demasiado peligroso. Las medias verdades. Los falsos profetas se caracterizan por decir medias verdades. Nos dicen muchas verdades y entre ellas vienen algunas mentiras. Hay una gran necesidad de discernir. Nosotros como pueblo de Dios tenemos la necesidad de discernir la verdad. Jesús afirma que habían algunas verdades ahí. Y Él le dice, vamos a 17, 11. Respondió Jesús, les dijo, a la verdad. Mira, esto es verdad, le dice. Elías viene primero. Y Elías va a restaurar todas las cosas de acuerdo a la profecía bíblica, pero no de acuerdo a la opinión de los escribas. Dice el 12, mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Les había hablado de Juan el Bautista. Saben, hermanos, los fariseos creían en la reencarnación y algunos estaban planteando a Elías como una reencarnación, que iba a reencarnar. Y esto lo rechazó rotundamente tanto Jesús como el mismo Bautista. ¿Se acuerdan que en una ocasión le preguntan al Bautista, ¿quién eres tú? En Juan, ¿eres tú Elías? Y él dijo, no, yo no soy Elías. Entonces se contradice Jesús y el Bautista. No, porque el Bautista sabía que ellos creían en la reencarnación y que le estaban haciendo la pregunta como si él hubiese reencarnado, Elías, en el Bautista. Eso está en Juan 1:21. Realmente el Bautista niega la reencarnación. La reencarnación es una doctrina anticristiana, antibíblica, diabólica. No es de la Biblia. Juan fue la voz profetizada por Isaías. Ese es un texto, ese es otro tema que valdría la pena colocar la lupa en ella. Isaías 40, 1-3. Si usted lee Isaías, Isaías dice que la voz que clama en el desierto era una voz que iba delante de Jehová. Dice así. Jehová. Y en el Nuevo Testamento dice que iba delante de Jesús. Entonces, Jehová es Jesús. Jesús es Jehová.